Hola, mi nombre es Juan Osvaldo Zavala Medel y estoy estudiando el doctorado en la Universidad Internacional de Aguascalientes en competencias docentes para la transformación digital. En esta ocasión vengo a traerles el tema de contenidos virtuales inmersivos y no inmersivos en la educación. La diferencia clave está en si la experiencia te saca del mundo real, inmersiva, o aumenta tu visión de él, no inmersiva. Para efectos de esta presentación, contamos con 10 preguntas que iré contestando una a una a través de las diferentes diapositivas. Bueno, comenzamos con la primera pregunta guía que dice que cómo se articula el uso de tecnologías inmersivas con los principios epistemológicos y pedagógicos de mi campo disciplinar. Bueno, en primer lugar podemos decir que a través del constructivismo social, ya que este postula que el estudiante aprende haciendo. En este caso, las tecnologías inmersivas se articulan con el constructivismo social y el aprendizaje significativo porque colocan al estudiante al centro y favorecen la construcción activa del conocimiento. También a través del aprendizaje situado, lo que liga el contexto con el significado. En este caso, la realidad virtual y realidad aumentada permiten experimentar situaciones complejas que facilitan la comprensión de conceptos abstractos. También a través de la experiencia y la reflexión, ya que hacen o crean un puente entre la teoría y la práctica. Por un lado, el estudiante vive la experiencia, la analiza, la reflexiona y se genera un aprendizaje crítico. Y por último, con la colaboración y negociación de sentido. Pedagógicamente, esto refuerza la autonomía, la reflexión y la colaboración entre pares. El docente diseña escenarios significativos donde la experiencia precede a la conceptualización. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué implicaciones tiene la incorporación de recursos inmersivos en los procesos de mediación didáctica y evaluación del aprendizaje en entornos virtuales complejos? En primer lugar, la mediación docente o didáctica cambia. Ahora el docente es un diseñador y facilitador, preparando actividades previas, la experiencia inmersiva y la reflexión posterior. También la evaluación debe centrarse en estos procesos, en colaboración, en toma de decisiones, en transferencia, y se debe de usar una analítica con instrumentos cualitativos. También es crucial integrar el andamiaje y retroalimentación en tiempo real para orientar el aprendizaje dentro del entorno. Y por último, y muy importante, es la ética y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de usar tecnologías inmersivas, no basta con saber manejarlas. También necesitamos ética digital y pensamiento crítico. La ética digital significa usar estas herramientas con responsabilidad, respetando la privacidad, los derechos de autor y el bienestar de los estudiantes. Y el pensamiento crítico es lo que nos permite cuestionar la información que recibimos, los contenidos y las intenciones detrás de las plataformas. En conjunto, ambas cosas nos ayudan a formar usuarios y docentes conscientes que no solo usen la tecnología, sino que la comprendan para transformar el sentido educativo. La ética juega un rol fundamental y debe trabajarse mucho junto con el pensamiento crítico. La siguiente pregunta dice así: ¿qué riesgos éticos, cognitivos o emocionales emergen del uso extendido de entornos inmersivos o metaversos en la educación, especialmente en poblaciones vulnerables? Bueno, en primer lugar, los riesgos incluyen fatiga atencional, sobrecarga sensorial y mareos por movimiento. Esto es normal porque el cerebro se cansa y obviamente llega un momento en el que ya no puede más y se manifiesta a través de estos síntomas. Por otro lado, éticamente, la recolección de datos plantea problemas de privacidad y posible manipulación algorítmica. Esto se da mucho en la vigilancia que mantienen las redes a través de las aplicaciones en las que conocen todo acerca de nosotros, por la forma en la que interactuamos con la tecnología. También socioemocionalmente existe un riesgo de aislamiento, dependencia tecnológica.
Poblaciones vulnerables como los jóvenes, los niños. Cuando no hay políticas de acceso, estas tecnologías pueden acentuar la exclusión. Se requieren límites en la exposición, los protocolos de consentimientos y medidas de inclusión. ¿De qué manera los entornos inmersivos transforman el concepto de presencia, corporalidad e intersubjetividad en la educación a distancia? En primer lugar, los entornos inmersivos reintroducen la corporalidad en la educación a distancia mediante representaciones digitales, avatares, que expresan gestos y acciones. Incluso muchas empresas de servicio cuentan con estos personajes para hacer sentir al usuario que están interactuando con personas humanas. Cuerpo digital, gestos y proxemia virtual. Esto hace que el usuario sienta que tiene una proximidad, aunque no sea física, con la persona con la que está interactuando. Esto recupera la sensación de presencia y permite interacciones más ricas y naturales, fortaleciendo la intersubjetividad. Y por último, los estudiantes construyen conocimiento juntos en espacios compartidos con sensación de estar ahí, que potencia la comunicación y la cooperación. ¿Cómo podrían los contenidos inmersivos y el metaverso replantear las nociones de currículo, agencia del estudiante y rol docente en la formación universitaria? En primer lugar, los contenidos inmersivos posibilitan un currículo más flexible, centrado en proyectos y competencias. En segundo lugar, la agencia del estudiante se potencia, escoge rutas, experimenta y produce. En tercer lugar, el docente deja su rol protagónico para simplemente vigilar y guiar el aprendizaje, facilitando recursos y evaluando procesos. Y por último, se integra teoría y práctica en experiencias significativas que demandan evaluación auténtica y colaboración interdisciplinaria. ¿Qué tensiones existen entre la promesa de personalización que ofrecen los entornos inmersivos y los principios de inclusión, equidad y justicia educativa? En primer lugar, la personalización adapta el aprendizaje al ritmo y estilo del estudiante, pero puede fragmentar la experiencia colectiva y reproducir sesgos y los algoritmos no son transparentes. En segundo lugar, la infraestructura es muy costosa y eso obviamente afecta a la equidad. Y por último, para mitigar estas tensiones es necesario auditar los algoritmos, garantizar el acceso equitativo, diseñar experiencias que combinen personalización con actividades compartidas y que refuercen la comunidad educativa. La personalización suena muy bien, cada estudiante aprende su ritmo con contenidos ajustados a sus intereses, pero en la práctica también puede traer problemas si dependemos demasiado de los algoritmos o de la tecnología costosa. Los que tienen menos acceso o menos habilidades digitales se quedan atrás. ¿Cómo innovar sin que nadie se quede afuera? Sería el reto. Y lo ideal sería usar la personalización como una herramienta de apoyo, no como un filtro que excluya. Hay que diseñar experiencias que se adapten al estudiante, pero dentro de los entornos accesibles, colaborativos y justos. En otras palabras, que la tecnología sirva a la equidad y no al revés. ¿Qué criterios científicos, metodológicos y éticos deben considerarse para evaluar la eficacia de los recursos inmersivos en contextos educativos diversos? En primer lugar, hay que evaluar la eficacia, que requiere criterios científicos como validez, el entorno representa lo que debe representar, la confiabilidad y sobre todo transferencia al mundo real. Metodológicamente, combinar analítica de aprendizaje con entrevistas y diarios permite captar la complejidad. Y por último, éticamente, es imprescindible el consentimiento informado, la protección de datos y el uso responsable de la información para mejorar la experiencia educativa, no para controlar. ¿Qué brechas digitales, cognitivas y culturales podrían acentuarse con el uso de tecnologías inmersivas? ¿Y qué estrategias de mitigación podrían proponerse desde una visión crítica del diseño instruccional? Cuando hablamos de las brechas que pueden acentuarse con el uso de estas tecnologías, hay tres tipos importantes. Primero, la brecha de acceso, que tiene que ver con los equipos y la conectividad.
No todos los estudiantes tienen los mismos recursos tecnológicos y eso puede marcar una diferencia enorme en sus oportunidades de aprendizaje. Después, la brecha cognitiva, que se refiere a las habilidades digitales. Algunos alumnos dominan estas herramientas con facilidad, mientras que otros necesitan más apoyo para aprovecharlas. Y por último, la brecha cultural, que aparece cuando los contenidos no reflejan la realidad o el contexto de los estudiantes. Si tomamos en cuenta estas tres dimensiones, la tecnología puede terminar ampliando desigualdades en lugar de reducirlas. ¿Cómo podemos mitigarlas? Podemos decir que aplicando el diseño universal para el aprendizaje, UDL, ofrecer versiones no inmersivas con los mismos objetivos, implementar formación docente y programas de préstamo de equipos. El diseño instruccional crítico prioriza la accesibilidad y la inclusión desde el inicio del proyecto. ¿Cómo se redefinen los conceptos de experiencia de aprendizaje significativa y constructivismo social ante las posibilidades del metaverso? En el metaverso, la experiencia significativa se expande, incorpora emoción, práctica y sentido colectivo. En segundo lugar, el constructivismo social se fortalece porque los estudiantes construyen conocimiento en comunidades virtuales mediante proyectos y narrativas compartidas. Y por último, la evaluación debe incluir reflexión crítica y evidencia contextualizada que demuestre la transferencia y el impacto en la identidad y competencias. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál es el papel del docente investigador en la producción, curaduría y evaluación crítica de contenidos inmersivos con fines educativos? En primer lugar, el docente investigador debe diseñar contenidos con objetivos claros, documentar su implementación y evaluar su impacto con rigor metodológico. Después tiene que documentar y evaluar el impacto. Tiene la responsabilidad de compartir hallazgos, formar a colegas y asegurar que los recursos sean culturalmente pertinentes y éticamente responsables. También tiene la responsabilidad de compartir hallazgos, formar a colegas y asegurar que los recursos sean culturalmente pertinentes y éticamente responsables. Y por último, su rol articula la práctica docente con la generación de conocimientos que retroalimenta el sistema educativo. Con esto termino y agradezco a todos por la atención prestada. Muchas gracias a todos.